El sonido del helicóptero sobre la selva fue la señal de que dos imperios del narcotráfico estaban a punto de sellar un pacto que cambiaría el destino de toda una región. En la penumbra de una hacienda aislada en La Guajira, bajo la luz tenue de lámparas de aceite, los líderes de los carteles colombiano y mexicano se miraron a los ojos mientras sus hombres vigilaban cada rincón del terreno. Uno llevaba el símbolo del cocuyo, el otro el del águila. Sus manos se estrecharon con la firmeza de quien sabe que el futuro de sus negocios depende de ese gesto. La promesa era clara: unir sus rutas, sus recursos y sus influencias para crear una red que controlara la cocaína desde los Andes hasta las costas del Pacífico y, al mismo tiempo, introducir metanfetaminas en mercados que antes solo conocían la coca. El cartel de los Andes había dominado la producción de coca durante décadas, pero la presión constante de la Fiscalía colombiana y de las fuerzas internacionales los había llevado a buscar nuevos horizontes. Necesitaban lavar su dinero y diversificar sus ingresos, y la construcción de una refinería ficticia en la zona costera les ofrecía la fachada perfecta. Por su parte, el Cartel del Sol, con su dominio ya consolidado en la ruta norte-sur hacia los Estados Unidos, buscaba reforzar su posición en el sur, ampliando su influencia en la producción de metanfetaminas y asegurando el suministro de cocaína para sus distribuidores. Ambos compartían una misma enemistad: la guerra contra la DEA y la persecución de sus líderes por parte de los gobiernos. En la mesa de negociación, los acuerdos se trazaron con precisión quirúrgica. Se decidió que el 60% de la cocaína producida en los Andes sería transportada a través de rutas aéreas clandestinas hacia la costa mexicana, mientras que el 40% restante sería destinado a mercados europeos mediante barcos disfrazados de carga legal. A cambio, el Cartel del Sol aportaría el 20% de su producción de metanfetaminas a los distribuidores del norte, creando una sinergia que prometía multiplicar los ingresos de ambos bandos. La inversión conjunta se estimó en $500 millones, una cifra que, bajo la apariencia de una empresa de energía, permitiría lavar el dinero a través de proyectos de construcción y de energía renovable. Todo parecía encaminado a la prosperidad, pero la codicia es una llama que nunca se apaga. Durante la segunda ronda de negociaciones, el líder del Cartel del Sol, conocido como el Águila, exigió una comisión extra del 5% sobre cada tonelada de cocaína que cruzara la frontera hacia México. Argumentó que el riesgo de los transportes aéreos y la necesidad de proteger a sus sicarios justificaban ese aumento. El Cocuyo, jefe del Cartel de los Andes, rechazó la petición con frialdad, señalando que el acuerdo original no contemplaba esa carga adicional y que cualquier desviación rompería la confianza construida entre ambos. La tensión se volvió palpable, los guardias se acercaron a sus armas y los murmullos de los mediadores se convirtieron en advertencias veladas. En medio de esa atmósfera tensa, el Águila tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la alianza. Contrató a un sicario de renombre internacional para interceptar un cargamento de cocaína que cruzaba la frontera en medio de la noche. El ataque se ejecutó en la zona de los llanos, donde una emboscada inesperada dejó siniestramente atrapados a varios transportistas colombianos. Un 20% de la carga se perdió, y la noticia se filtró rápidamente a los medios locales, generando una ola de controversia que puso en jaque la reputación de ambos carteles. Esta traición no solo significó una pérdida económica, sino que encendió la mecha de una guerra latente. El Cocuyo juró venganza y ordenó a sus hombres tomar represalias, mientras el Águila reforzaba su defensa y buscaba aliados en otras organizaciones del narcotráfico. La rivalidad se transformó en una serie de ataques cruzados, asesinatos de alto perfil y una escalada de violencia que pronto se extendió más allá de los límites de la selva y la frontera. Las autoridades, alertadas por la oleada de crímenes, intensificaron sus operativos, y la región se vio sumida en una espiral de terror que afectó a comunidades enteras. ¿Te imaginas cómo una simple demanda de 5% puede desencadenar una cadena de eventos que arrastre a miles de personas a la violencia? Cuéntame en los comentarios qué piensas tú, porque cada detalle revela la fragilidad de los pactos basados en el miedo y el dinero. La historia apenas comienza, y lo que siguió fue una serie de decisiones que transformaron la geopolítica del narcotráfico en América Latina, dejando cicatrices que todavía se sienten. Si este relato te ha resonado y sientes que la realidad supera a la ficción, dale like y suscríbete,
Porque lo que viene a continuación revelará los momentos más críticos de esa guerra y cómo afectó a las ciudades que nunca habían visto semejante conflicto. La noticia de la traición y la pérdida de la alianza se extendió como un incendio forestal, llegando a oídos de otros carteles y organizaciones criminales que veían en esta situación una oportunidad para expandir su influencia y control en el mercado del narcotráfico. El Cocuyo y su equipo más cercano se dieron cuenta de que la situación había escapado de su control y que la guerra que se avecinaba no solo sería contra el Cartel del Sol, sino también contra otros enemigos que surgirían de las sombras. En este contexto de incertidumbre y violencia, la pregunta que todos se hacían era qué pasaría con los miles de personas que dependían del narcotráfico para sobrevivir, y cómo afectaría esta guerra a las comunidades que ya habían sido devastadas por la pobreza y la falta de oportunidades. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el miedo y la violencia son una constante y donde la esperanza de un futuro mejor parece estar cada vez más lejos? La historia de esta alianza y su posterior traición nos recuerda que, detrás de los titulares y las estadísticas, hay seres humanos que sufren y que buscan una salida a su situación. La situación se volvió cada vez más complicada, con el Cartel de los Andes y el Cartel del Sol enfrentándose en una serie de batallas campales, y con la policía y el ejército tratando de mantener el orden en una región que parecía estar al borde del colapso. En medio de esta situación de caos y violencia, surgió una figura que pronto se convertiría en el nuevo objetivo de ambos carteles, un joven y ambicioso narcotraficante que había estado trabajando en silencio para construir su propio imperio. Este joven, que pronto sería conocido como el Nuevo, tenía una visión clara de cómo quería que fuera el narcotráfico en América Latina y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Con una mezcla de inteligencia, astucia y crueldad, el Nuevo comenzó a tejer una red de alianzas y rivalidades que pronto lo convertirían en el hombre más poderoso del narcotráfico en la región. ¿Qué crees que es lo que hace que alguien como el Nuevo sea capaz de alcanzar el poder y la influencia en un mundo tan peligroso y competitivo? La respuesta a esta pregunta es compleja, pero una cosa es segura, la ambición y la determinación pueden llevar a personas a hacer cosas que nunca hubieran imaginado que serían capaces de hacer. La historia de El Nuevo y su ascenso al poder es un ejemplo perfecto de cómo la voluntad de poder y la falta de escrúpulos pueden llevar a alguien a conquistar el mundo del narcotráfico, pero también nos recuerda que, detrás de cada éxito, hay una historia de sacrificios y consecuencias que pueden ser devastadoras. Si quieres saber más sobre la historia de El Nuevo y cómo se convirtió en el hombre más poderoso del narcotráfico en América Latina, no te pierdas la próxima parte de esta serie. Recuerda que, si te gusta este contenido, puedes darle like y suscribirte para recibir más historias y análisis sobre el mundo del narcotráfico y la criminalidad organizada. ¿Qué te parece si compartes tus pensamientos y opiniones sobre esta historia en los comentarios? Me encantaría saber qué piensas sobre la situación y cómo crees que se podría solucionar el problema del narcotráfico en América Latina. Al final, lo que quedó claro fue que la traición no solo había roto un pacto de sangre, sino que había encendido una llama que rápidamente se convirtió en incendio forestal, arrasando con todo a su paso. Las balas resonaron en los corredores de la selva, los helicópteros de la policía sobrevolaron pueblos que hasta entonces vivían bajo la sombra de la indiferencia, y los gobiernos de ambos países se vieron obligados a declarar estados de excepción para intentar contener el caos. Los habitantes de las regiones fronterizas, que habían aprendido a convivir con el ruido de los motores de los cargueros y el murmullo de los acuerdos clandestinos, ahora se encontraban atrapados entre milicias armadas, extorsiones y desplazamientos forzados. Las escuelas cerraron, los mercados se vaciaron y el tejido social se deshilachó como una tela desgarrada por la violencia. Mientras tanto, el Nuevo seguía avanzando en su juego de ajedrez mortal. Cada movimiento que hacía estaba calculado para aprovechar el vacío de poder que había dejado la guerra entre los dos grandes carteles. Con alianzas temporales y traiciones estratégicas, consiguió controlar rutas que antes estaban bajo la vigilancia del Cocuyo y del Águila. Pero su ascenso no estuvo exento de riesgos, cada victoria traía consigo enemigos más feroces y una presión internacional que no tardó en enfocarse en sus operaciones. La pregunta que muchos se hacen ahora es si el surgimiento de un nuevo capo será capaz de estabilizar una región que ya había sido desgarrada por la codicia y la falta de escrúpulos, o si simplemente será el preludio de otro ciclo de sangre y destrucción.
En retrospectiva, la historia de la alianza millonaria y su posterior ruptura sirve como un espejo que refleja la fragilidad de los pactos forjados bajo la sombra del narcotráfico. Cuando el dinero se convierte en la única moneda de valor, la lealtad se vuelve un concepto maleable, y cualquier desvío de la hoja de ruta acordada puede desencadenar una reacción en cadena que afecta a miles de vidas inocentes. La realidad nos muestra que la violencia no es un evento aislado, sino una consecuencia inevitable cuando los intereses económicos superan cualquier sentido de humanidad. Ahora, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que la única salida es la erradicación total de estos carteles, o piensas que existen caminos alternativos para romper el ciclo de violencia? ¿Qué papel deberían jugar los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional para evitar que nuevas alianzas como la descrita vuelvan a nacer? Deja tus ideas y reflexiones en los comentarios, porque tus opiniones son el motor que mantiene viva esta conversación. Si este relato te ha parecido tan impactante como a mí, te invito a compartirlo con quien consideres que necesita conocer estas historias ocultas tras los titulares. Cada vez que das like, cada vez que suscribes al canal, estás contribuyendo a que más personas descubran la complejidad de este mundo y, tal vez, a que se genere un debate que pueda impulsar cambios reales. No olvides activar la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos desentrañando los entramados del narcotráfico y sus repercusiones en nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos hasta el final, y recuerda, la información es poder, y juntos podemos iluminar los rincones más oscuros.